Somos el grupo número 10. Para esta actividad hemos elegido la materia Álgebra Abstracta 1, que se dicta en quinto semestre en las carreras de licenciatura e ingeniería en matemáticas. Uno de los temas más importantes e interesantes de esta asignatura son las simetrías y las operaciones binarias. A continuación, mi compañero rendirá una prueba oral y lo evaluaremos según tabla de especificaciones y criterios de una rúbrica previamente elaborada. Bien, entonces, primeramente voy a leer el problema y nos dice que hay que mostrar que las reflexiones ρx y ρ2 se obtienen a partir de la rotación de ρ medios y la reflexión ρy. Concluir que las simetrías del cuadrado están dadas en efectos por este conjunto. Muy bien, entonces, antes que nada es importante esclarecer la terminología que se está llevando y cuál es el escenario en el cual se está trabajando. Primeramente vamos a considerar un cuadrado. Tenemos un cuadrado y a fin de identificar la acción que tiene una simetría, voy a identificar a este como el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Okay? A continuación, yo puedo realizar una acción sobre este cuadrado. Entonces, la idea es considerar cuál de estas acciones hace que mi cuadrado sea invariante. Por ejemplo, yo podría decir que a este cuadrado yo lo puedo rotar, ¿no? Puedo rotar este cuadrado, por decir, una rotación, lo voy a llamar R de pi medios, es decir, de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Debo rotar, ¿no? Lo roto, entonces, lo que pasa es que, en este caso, el 1 va a trasladarse aquí, el 2 acá, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, aunque haya habido una recolocación de los puntos, en esencia el cuadrado se mantiene igual, no ha cambiado nada, sigo mirándolo al cuadrado de la misma forma. Otra forma de realizar al cuadrado es aplicando una reflexión en el eje X. ¿Sí? Voy a identificar primeramente que el eje X es este y el eje Y es este. Entonces el eje X voy a imaginarme como si fuese un espejo en esta parte y lo estoy haciendo una reflexión de esta forma. Entonces, en este caso el 2 se va a trasladar acá, el 1 acá, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, lo mismo en esencia, la forma del cuadrado se mantiene igual, pero sin embargo ha habido una recolocación de sus puntos, ¿no? Entonces, esa es la idea para qué acciones requiero yo para que el cuadrado se mantenga el mismo, que mantenga la misma forma. Muy bien, a continuación voy ya presentado ya el problema, entonces voy a colocar las notaciones pertinentes. En primer lugar, hay que identificar en lo posible todas las acciones que hacen que el cuadrado se mantenga invariante. Primero, salta a la vista que las rotaciones juegan un papel importante acá, ¿no? Entonces voy a hablar sobre rotaciones. En rotaciones, puedo decir que yo puedo rotar ya sea pi medios, puedo rotar también 180 grados, es decir, pi, y puedo rotar 3 pi medios, puedo rotar 2 pi, etc., ¿no? Entonces, yo puedo continuar esto, ¿no? O sea, hay infinitas rotaciones, así como pueden observar. Más sin embargo, uno puede identificar que si yo realizo la composición, en este caso para pi medios, perdón, R de 2pi, en realidad es que yo estoy realizando, ¿cuántas rotaciones? Estoy realizando 4 rotaciones. ¿De acuerdo? Entonces, al cuadrado lo estoy rotando, primero está así, luego una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Es decir, que ha vuelto a su mismo lugar, ¿no? Entonces, y esto lo voy a escribir como una potencia, ¿sí? Entendiéndose que la potencia nos indica que se ha hecho la composición, en este caso, a la cuarta, o sea, 4 composiciones. ¿De acuerdo? Entonces, en general, yo puedo establecer una regla para una composición más grande, ¿no? Entonces, lo que uno debe darse cuenta es que estas 3 rotaciones son las más elementales. Muy bien. Entonces, voy a hablar sobre las reflexiones. Entonces, en las reflexiones tenemos lo siguiente. Tenemos la reflexión en el eje X. Vale la pena escribir al cuadrado acá. Entonces, las reflexiones en el eje X, o sea, como si el eje X fuese el espejo, entonces lo voy a llamar ρx. También la reflexión en Y. También las reflexiones en una recta imaginaria de 45 grados. Entonces, a esta recta, la que está segmentada, le voy a hacer una reflexión. De modo que también el cuadrado no varía, ¿no? Entonces tenemos, a esa lo voy a llamar ρ1. Tenemos también otra que es de 135 grados. Entonces, en este caso lo voy a llamar ρ2. Entonces, en este caso tengo 4 reflexiones. Entonces, parece ser que no hay más reflexiones, ¿no es verdad? Entonces, por el momento las voy a trabajar. ¿Será que también existen otras acciones elementales que me permitan que el cuadrado se mantenga invariante? Sí, ¿no? Parece ser que sí. Más sin embargo, puede ser que sea la composición de alguna de estas, alguna acción con la otra acción, ¿no? Entonces, la idea es identificar cuáles son las más básicas, ¿no? Entonces, yo voy a dar por sentado de que estas son las más elementales y nos falta una acción que es la trivial, que es la identidad. Es aquella en la que mantiene al cuadrado de la misma forma. Y la voy a llamar E. ¿Sí? Entonces esas serían mis acciones. ¿Ok? Ahora,
Ya es el análisis del problema. Lo que tengo que realizar es que, por ejemplo, agarrar esta reflexión y ver si es alguna composición de alguna de estas acciones, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. Entonces, dicho esto, primeramente voy a colocar la notación. Acá nos está dando una sugerencia. Voy a decir que R no es más que la rotación de pi medios. Ahora, de ρ no es más que la rotación en Y, ¿sí? Entonces, debo agarrar, por ejemplo, a la rotación en X y debo ver que si ρ de X es la composición de alguna de estas acciones. Entonces, veamos. Entonces, primero voy a decir que, ¿qué pasa con ρ de X? Me voy a imaginar al cuadrado, nuevamente. Lo voy a dibujar y voy a establecer la acción. Primeramente, yo voy a colocarlo, por ejemplo, L. ¿Sí? Acá. Y en este caso, lo estoy rotando al cuadrado. Entonces, esto va a ser 1, 2, 3, 4. Y posteriormente, acá voy a aplicar la reflexión en Y. ¿Sí? Entonces, si yo agarro el espejo, acá sería 4, 3, 1, 2. ¿Ok? Interesante. Eso sería lo interesante, ¿no? Entonces, acá lo que yo debo notar que esto... hay algo interesante, ¿no? Entonces, esto resulta de sí, ¿no? O sea, si yo hago... si yo aplico, o sea, de este cuadrado a este cuadrado, no es más que la reflexión, o sea, la reflexión sobre esto, ¿verdad? Sobre esa recta imaginaria. O sea, se mantienen los puntos ahí y este se colocó acá y el 2 se colocó ahí, ¿no? En realidad es ρ1, ¿verdad? ρ1 dijimos que es la acción a 45 grados. Teníamos dos tipos de reflexiones. La que es de 45 grados era ρ1 y la que es a 135 ρ2. Entonces, el ρ1, acá, vale la pena escribirlo, no es más que la composición primero de la acción R y luego la acción ρ. ¿Sí? Ya tenemos eso. A ver, entonces, estudiemos y veamos qué pasa con veamos qué pasa con las otras acciones, ¿no? Yo lo voy a plantear de la siguiente manera. Nuevamente, dibujo el cuadrado y lo voy a aplicar dos veces. Entendiéndose que R cuadrado quiere decir que estoy aplicando dos veces la acción de rotar pi medios. Entonces, al rotar, primero roto acá y luego roto acá. Es decir, estoy desplazándome dos veces. Entonces, queda acá 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ok. Entonces, he rotado 180 grados, ¿no? Luego, a ver, ok. Luego, muy bien, estamos bien. Y posteriormente voy a hacer la reflexión ρ. Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá en este caso el espejo recordemos que ρ es la reflexión en Y, ¿sí? Entonces acá voy a colocarlo, lo voy a disponer 3, 2, 4, 1. ¿Ok? Interesante, ¿no? Entonces, esto nos lleva a decir, veamos, que o sea, la manera de llegar de este cuadrado, resulta que fuese como si estuviésemos reflejando el cuadrado sobre el X. Vean que en este caso el 4 va acá, el 1 viene acá, el 3 va acá y el 2 viene acá, ¿verdad? Entonces, esta lo voy a llamar ρ de X. Entonces, efectivamente, ρ de X había sido, ¿qué? Había sido aplicar la acción R2 con la acción ρ, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos eso. Ahora, juguemos uno más. Veamos qué pasa si yo aplico, en este caso, 3 veces. Nuevamente, me ayudo con esto. Y lo voy a aplicar 3 veces. Okay. En este caso, observen que yo al aplicar 3 veces me estoy desplazando 1, 2, 3 veces. Es decir, estoy rotando 270 grados. Claro, ¿no? Me estoy rotando de esa forma, entonces yo lo coloco el 1, luego el 2, el 3 y el 4. ¿No? Ahí está. Ahora, yo voy a aplicar una reflexión en el eje Y. Esto, el 2 pasa acá, el 1 pasa acá, el 4 pasa acá y el 3 pasa ahí. Ok, interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque acá se nota que si yo agarro el ρ2, que es la reflexión en un ángulo de 135, observen que el 2 y el 4 se han mantenido. Sin embargo, el 1 se ha desplazado acá y el 3 se ha desplazado acá. Entonces, esto sería el ρ2. Entonces el ρ2 había sido ¿qué? La composición de la acción L3 con ρ. Muy bien, conclusión. ¿Cuáles son aquellas acciones que hacen que el cuadrado sea invariante? Es que G, en este caso lo voy a llamar G a ese conjunto, ¿sí? Hacen que, primero, la identidad, ¿ok? Segundo, la rotación de 90 grados, 180 y 270. Ok, sabemos, ya lo había mencionado, que para el caso de 360, para el caso de 360 más 90, 360 más 180, etcétera, etcétera, no es más que componiendo estas acciones básicas, ¿no? Ahora, en la primera reflexión en el eje Y, ahí está, falta la reflexión en el eje X, la reflexión 1 y la reflexión 2. Muy bien, ahí está. Más sin embargo, como hemos analizado, es que esto se va a convertir en G, es la identidad, las rotaciones, el R, este ρ1 resulta ser ρ compuesta con R, luego, claro, o sea, esta, ¿no? No estoy ordenando. Ahora, el ρ sub X sería ρ con R cuadrado y ρ con R cubo, ¿no? Y eso serían todas mis acciones. ¿Sí? En fin, entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que estas son las composiciones fundamentales. Ahora, esto, como comentario, podría yo haber tomado otro tipo de composiciones. Más sin embargo,
la idea es que sea lo más sencilla y lo más manejable posible, ¿no? Podría haber tomado, por ejemplo, acá otro tipo de acciones para llegar al rho X, ¿no? Sin embargo, la idea es que sean las más fundamentales y que sean las más canónicas en lo posible, ¿no? Y creo que esa es la idea del ejercicio. Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que sí se puede llegar a esto y que estas son las simetrías fundamentales, ¿no? Bien, entonces hasta ahí es la presentación de mi ejercicio y muchas gracias, evaluadores, por su tiempo y bueno, pues toca a ustedes evaluar. Gracias. Buenas tardes. Continuando con el trabajo final del módulo 3, vamos a presentar, y después de haber visto el desarrollo que ha llevado adelante el estudiante Gabriel Cruz acerca de las simetrías del cuadrado y el concepto de operación binaria que está involucrado por detrás, entonces se decide llevar adelante una evaluación a través de una rúbrica para evaluar el desarrollo, en este caso la demostración del problema que se ha planteado. Entonces, para eso se han definido tres dimensiones o aspectos que son importantes evaluar, son bastante disciplinares. Uno es la comprensión del problema. La intención aquí es ver el grado de comprensión que tiene el estudiante del problema para llevar adelante el desarrollo. La terminología matemática y la notación, un aspecto fundamental, el manejo de la terminología correcta, haciendo referencia a los objetos que se están trabajando y las relaciones que están involucradas, y además la notación utilizada que demuestra una coherencia entre las ideas y el desarrollo de la misma. Finalmente hay uno importante que es el razonamiento matemático, que se trata de evidenciar el grado del razonamiento matemático que expone el estudiante al ser evaluado. En este sentido, lo que se busca es ver si el tipo de demostración y el tipo de argumentación para demostrar lo que pretende hacer en su desarrollo tiene un contenido matemático a través del razonamiento. Esto quiere decir utilización de la lógica matemática, teoría de la demostración, y en cierto grado tiene que ver también con la elegancia o lo que llamamos la finura de la demostración que está llevando adelante esto a través de la exposición. Bueno, una vez visto el video, se hace la evaluación a través de esta rúbrica que están viendo en pantalla, y bueno, el estudiante obtiene 15 puntos. De 15 puntos se tienen 4 tipos de evaluación, de 5, 4, 3 y 2 puntos, y él demuestra total comprensión del problema, identifica e interpreta con precisión y claridad las acciones, relaciones y simetría. Esto quiere decir que tiene un grado alto o total de comprensión del problema. La terminología y notación fueron siempre correctas, claramente utilizadas y haciendo muy comprensible el desarrollo. Esto es un aspecto importante. La tercera parte, que tiene que ver con razonamiento matemático, se evidencia un excelente razonamiento matemático, claro, formal, preciso y ordenado. Una situación que es importante en el momento de evaluar cuando se lleva adelante un desarrollo o una demostración en matemáticas. Donde se ve obviamente el buen manejo que tiene respecto a los objetos, las relaciones, las operaciones que están involucradas, que son las de rotación y simetría, y además de las propiedades que llevan adelante y la solución obviamente completa del problema. Entonces, de esa manera concluimos el trabajo del grupo 10 del módulo 3. Muchísimas gracias.